Vamos a analizar un tema que se llama la hora del juicio. ¿Dónde han escuchado ustedes esa frase? ¿Exactamente dónde? El primer mensaje, ¿cierto?, de Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel. Teme a Dios y darle gloria porque la hora del juicio, o la hora de su juicio, ha llegado. Hoy vamos a estudiar la aplicación escatológica de esa frase. La hora de su juicio ha llegado. Eso empezó a darse antes de 1844, que se anunció que iba a empezar el juicio. Pero la hora de su juicio ha llegado también es un mensaje para nuestros días. Y la hora de su juicio ha llegado nos habla de las etapas del juicio, que hemos estudiado profundamente, y es que primero hubo una etapa donde se inició el juicio de los muertos, pero sigue la segunda etapa, que es el juicio de los vivos. Nosotros estamos parados en el tiempo en que hemos de proclamar que la hora del juicio de los vivos ha llegado. ¿Ya? Vamos a analizar eso esta mañana. O sea que la hora del juicio, hora, mire, siempre hora es tiempo, ¿no? A veces es tiempo corto, a veces es un año, literal, a veces no es un año, dependiendo del contexto, también se debe interpretar el tiempo. A veces el año es un día y a veces el día es un año. La hora de su juicio ha llegado, habla del tiempo. Dios tiene todo precisado, calculado con tiempo. Las etapas del juicio están calculadas con tiempo. No se adelanta ni se atrasa. Dios lo tiene programado como un reloj perfecto. Entonces, vamos a mirar el reloj de Dios acerca del juicio. Hemos analizado algunos eventos que se han cumplido en fechas. Dios siempre desde un principio nos dejó un reloj, y el reloj desde la creación está marchando. 6 días y 7º descanso, ¿cierto? Pero también en las leyes mosaicas dejó unas fiestas ceremoniales estructuradas en la base de tiempo. La primera fiesta, ¿la recuerdan? Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, una partida para contar el tiempo del año. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Qué mes será ese? ¿Qué se celebraba ahí? La Pascua. La primer ceremonia de las fiestas ceremoniales judías era la Pascua y daba inicio al año. ¿Qué estaba implementando Dios allí? Estaba implementando un calendario de tiempo que hemos de tener en cuenta, de eventos que se van a cumplir y que se cumplieron en la historia, que Dios respetó con tiempo. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea que no hay nada que Dios haga sin que Él no lo dé a conocer. Si nosotros no conocemos los tiempos de Dios, ¿por qué será? Porque no estudiamos, no escudriñamos, no estamos atentos a la voz de Dios. Estamos ciegos, ¿cierto? Estamos siendo de pronto religiosos, viviendo una vida de espiritualidad sin tener comunión con Cristo, porque Dios a sus hijos que tienen comunión con Él les da a conocer los eventos antes de que se cumplan. Y siempre ha sido así, todo el tiempo, desde la época en que Noé sabía cuándo iba a caer el diluvio, porque Dios se lo había revelado, ¿cierto? Y el momento exacto en que Dios le dijo que iba a caer, se cumplió. Así también Dios ha revelado los tiempos, y en su primera venida se debía saber, porque estaba revelado cuándo iba a venir como el Mesías, ¿cierto? Cuándo iba a venir como el niño encarnado, cuándo el pueblo judío debía reconocer al niño de Nazaret como el Mesías prometido en su primera etapa como varón de dolores. Pero el pueblo de Israel no lo reconoció porque no tenía los tiempos, aunque estaban revelados. Lucas 24:25, ¿recuerdan en el camino de Emaús? Iban 2 discípulos de Jesús después de su muerte, apesadumbrados porque habían perdido al maestro, ¿cierto? Y Él se les presenta en medio de los dos y camina con ellos un trecho, y entonces les hace una reprensión, porque no entienden que el maestro iba a estar
solamente 3 días y 3 noches, y en el tercer día iba a resucitar, que era necesario que muriera en la cruz, pero al tercer día resucitara. Y ahora ellos son reprendidos por el maestro y les dice, entonces él les dijo, oh insensatos, ¿qué es un insensato? Sí, un insensato es un necio porque tenía todo para conocer la revelación. Dios se lo había mostrado, Dios le había mostrado por figuras, por sombras, por símbolos, el tiempo, y ellos no entendían, eran insensatos, o insensatos y tardos de corazón para creer, o sea, faltos de ¿qué? De fe. Son dos condiciones por las cuales uno no entiende los tiempos de Dios. Primero, porque es un insensato, porque no estudia, no escudriña, y segundo, le falta fe. Tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardo de corazón para creer todo lo que los tiempos han venido marcando. Cada una de las agujas del reloj ha venido marcando la historia del conflicto entre el bien y el mal. Y esa historia está por cumplirse. Estamos ya en las últimas horas de esa historia, pero algunos no creen, ¿cierto? Algunos lo entienden, pero les falta fe para creer. ¿Si será verdad? ¿No será que falta más tiempo? ¿No será que estamos siendo alarmistas? ¿No será que nos estamos equivocando? ¿No será que Satanás nos está guiando? ¿Cierto? Porque no creemos lo que la Biblia dice, no le creemos a Dios. Entonces Dios dejó un panorama de tiempo. Y entonces vamos a mirarlo de manera, como siempre lo hemos analizado, de manera global. Y analicemos, por ejemplo, que Dios empezó a marcar el año en el primer mes, que era el mes de Nisan o Abí. Y allí se celebraba entonces, hagámosle un clip, allí se celebró la Pascua. Jesucristo vino y murió exactamente en el mismo día que se celebraba esa fiesta, porque Él era la realidad de un símbolo que se venía celebrando por muchos años. Desde Moisés hasta Cristo en la cruz se cumplió esa simbología y ese tiempo. Luego, 50 días después, la fiesta de las semanas, también los discípulos estando en el aposento alto, reciben en ese mismo día, en el día que se celebraba el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Lenguas de fuego cayeron sobre ellos, cuando Jesús estaba siendo entronizado, ¿cierto? Y dedicado como sacerdote en el cielo, cuando estaba siendo ungido. Los discípulos reciben entonces la lluvia temprana en el Pentecostés. Y años después, en 1844, en el mes que se celebraba el día de la expiación, Cristo pasó del lugar santo al Santísimo. Miren que los eventos han sido respetados por Dios en el tiempo cronológico como debían de cumplirse. La Pascua, que representaba a Cristo como el Cordero, se celebró el día que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, ¿cierto? Lo mismo el Pentecostés, y lo mismo el momento en que pasa del lugar santo al Santísimo a empezar el día de expiación. ¿Qué fiestas quedan por cumplirse entonces? ¿Qué eventos están en nuestro futuro que deben de haberse cumplido o que se van a cumplir? Si ya empezó el día de expiación, habían unas fiestas que eran las fiestas de otoño, y las fiestas de otoño eran, incluía las trompetas, el día de expiación y las cabañas, ¿cierto? Si ya empezó el día de expiación, significa que cuando se termine el día de expiación, vamos a celebrar la semana de los tabernáculos, la semana de la fiesta de las cabañas. Esa semana de la fiesta de las cabañas representa la venida de Cristo, ¿cierto? Se celebraba por 7 días y coincide con los 7 días que demorará el pueblo de Dios ascendiendo hasta la Nueva Jerusalén. Moraremos con Él, estaremos con Él, en moradas que Él ha ido a preparar para que nosotros estemos con Él. Ese es el panorama de tiempo
Pero hoy vamos a analizar el día del juicio, el, el día en que Cristo entró al lugar santísimo, pero también a analizar el día del juicio escatológico, o sea, lo que falta después de que empezó el juicio de los muertos. Después del juicio de los muertos sigue la etapa del juicio de los vivos. Y hoy vamos a hacer énfasis sobre esa parte del juicio de los vivos. Vamos a analizar entonces en qué hora estamos viviendo. El clamor de medianoche, Mateo 25:6, la parábola de las vírgenes. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Una vez tuvimos una clase o hemos tenido ya varias, sobre las vírgenes. Y ese clamor de medianoche, aquí viene el esposo, tiene tres eventos, tres cumplimientos en el tiempo. El primer cumplimiento es que cuando dice aquí viene el esposo, fue en 1844, cuando Jesús entró del lugar santo al santísimo, y los que estaban preparados, los que le estaban siguiendo, los que tenían el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús, entraron con él a las bodas, o sea, al juicio, por la fe. Ellos siguieron a Jesús al lugar santísimo, se dieron cuenta de que no venía a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al santísimo. Ahí tuvo su cumplimiento el fuerte clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, ¿cierto? ¿Qué segundo cumplimiento tuvo? Es un triple cumplimiento. El juicio de los vivos. Y es el tiempo de cumplimiento nuestro, actual. Si él entró una vez al lugar santísimo, he aquí viene el esposo en nuestro tiempo. ¿Qué mensaje entraña? ¿Qué mensaje comprende? Si él vino del lugar santo y pasó al santísimo y entró a las bodas y empezaron las bodas, el segundo cumplimiento de aquí viene el esposo, que representa, que termina esa etapa de las bodas, ¿cierto? Y que ha terminado el juicio de los muertos y ahora va a continuar el juicio de los vivos como la última etapa de las bodas, para que finalmente queden en el libro de la vida todos los que serán finalmente salvos. Y entonces, he aquí viene el esposo en nuestros días. Tiene que ser el clamor de que he aquí ha empezado el juicio de los vivos. Ese es el mensaje del primer ángel de nuestros días. Teme a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El Señor no nos va a juzgar sin avisarnos. El Señor es misericordioso, es clemente, tardo para la ira, y Él da avisos. Y nos dice, vea, va a empezar o empezó el juicio de los vivos. Quiere decir que yo en cualquier momento puedo ser juzgado, ¿ya? He aquí viene el esposo. Como las vírgenes sensatas, yo debo tener la lámpara encendida, estar escudriñando y lleno del Espíritu Santo, que es el aceite, estar velando, porque vestido de blanco. El vestido de blanco representa su justicia, su manto inmaculado de justicia colocado, puesto, ¿cierto? Porque así yo puedo esperar al esposo que viene hacia mí. No viene a la tierra todavía, viene hacia mi libro, viene a abrir mi libro, viene a consolidar y a sellar mi relación íntima con Él. Si yo no tengo una relación íntima con Jesús, eso va a ser terror para mí, ¿cierto? Y es que naturalmente tenemos que tener temor a la presencia de Dios. Pero Él no va a ser presente en nosotros de manera literal, pero sí va a estar presente con nosotros en el juicio, en el libro, donde están mis acciones, donde está escrito todo lo que yo no puedo ocultar en la tierra, toda mi intimidad, todos mis pensamientos secretos están allí registrados. Estoy desnudo ante Él y Él va a venir a ver cada uno de esos registros. La hermana White dice
que esos registros se harán tan minuciosos como si ningún otro ser existiera, como si no existiera otro ser humano. No habrá afán para hacer el juicio, ¿cierto? Mis pecados pueden tener más letras que esta Biblia, y aún así cada una de estas palabras registradas serán examinadas, ¿ya? Por eso, delante de Dios no tendríamos poder para resistir su presencia, y menos el juicio de Dios. Todos estaríamos condenados, a no ser por el manto de justicia de Cristo. Si no fuera por ese manto que debemos de colocarnos todos los días, todos seríamos borrados del libro de la vida. Entonces el mensaje de hoy es ese: la hora de su juicio ha llegado, o sea, comenzó el juicio de los vivos. Y la segunda y la tercera, el tercer cumplimiento es la segunda venida, el clamor de medianoche anunciando su segunda venida. En la medianoche recuerdan las dos vigilias. Las dos vigilias marcan el tiempo de la medianoche. Cristo murió hace 2000 años, se han cumplido dos vigilias y estamos por cumplir la segunda, finalizar la segunda y empezar la tercera. O sea, estamos llegando a la medianoche, que es lo que hemos estudiado como tiempo profético. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años, 171 años, nuestro tiempo. Esta obra se viene realizando hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo en el tiempo de la hermana Guay. Pero ¿será que en nuestro tiempo no lo sabremos? ¿Cuándo empezará el juicio de los vivos? ¿O cuándo empezó? Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados. ¿A quiénes? A los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. La amonestación del Señor es: velá y orá, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mire que esas dos citas me dan a entender de que yo debo finalmente conocer el tiempo, porque dice: velá y orá porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si nos quedamos en esa cita decimos: vea, el tiempo no lo vamos a saber. Pero la segunda cita me dice: y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Quiere decir que si yo velo, sabré a qué hora vendrá a mí. Me está diciendo esta última cita. Estos de acá no velan, por eso no saben cuándo será el tiempo. Pero estos que velan sabrán cuándo será ese tiempo. Porque es que Dios no es traicionero. Dios no quiere que tú te pierdas. Y te revela todas las cosas que son necesarias para tu salvación. Y entre ellas está el tiempo en que puedes llegar a ser juzgado. Si yo no velo, o sea, si yo no estoy escudriñando, si yo no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, si yo no tengo comunión con Cristo, no estoy velando. Y si no estoy velando, quiere decir que no tengo luz. Si no tengo luz, estoy en la oscuridad. Si estoy en la oscuridad, no me voy a dar cuenta cuando fui juzgado. Pero si yo tengo luz, si tengo el Espíritu de Dios, si estoy velando, si estoy escudriñando, Dios me va a revelar los tiempos. Y me va a revelar este tiempo, cuando Él va a venir a mí en el juicio. ¿Y será que no lo ha revelado? Vamos a mirar algunas cosas interesantes. Septiembre del 2015, ¿cierto? ¿Recuerdan esa fecha? Sí, cuando el Papa lo de la familia, ¿no? Sí, el Papa estuvo en Estados Unidos. ¿Qué más pasó en septiembre del 2015? ¿El 26 o 27? Estuvo desde el 23, 24, 25. ¿Qué más pasó en el 2015?
Congreso de la Familia, se aprobó el matrimonio en Estados Unidos. Sí, ¿qué más? El mundo científico estaba pendiente de... Sí, ¿cierto? ¿Y qué más pasaría? Bíblicamente. Está pasando lo de eso del éxodo, ¿no? Toda esta gente que está emigrando y están saliendo porque pues, la matanza, la persecución está... Ay, y el convenio que él está haciendo convenios con todos estos otros de otra iglesia, ¿no? Todo eso. Bueno, hay una fecha interesante, 23 de septiembre, fue el día de expiación. O sea, era la fecha que correspondía al día de expiación. Era el 10º mes del último mes del calendario judío. Cayó el 23 de septiembre. No sabemos qué pasó ese día. Puede que ese día haya habido un cambio en la etapa del juicio, porque Satanás tenía conocimiento de algo. Miren, en el conflicto entre el bien y el mal hay normas, hay reglas, y ambas partes respetan esas reglas. Es como por ejemplo un partido de fútbol se juega en 11 contra 11, no se puede jugar 13 contra 10, hay una regla, ¿cierto? Y hay unos tiempos. En el conflicto entre el bien y el mal hay unas reglas. Dios ha colocado las reglas, Dios ha demarcado las señales de la cancha para jugar el partido. Y los dos combatientes, los dos opositores respetan esas reglas y tienen también derechos. Satanás tiene unos derechos que Dios se los entrega por justicia, porque Él es justo. Y entonces no van a jugar el juego violando las normas. Dios no va a pasar por encima de las normas que están instituidas en ese conflicto. Y Satanás tampoco las puede pasar. Una de las normas que Dios tiene es que Él va a revelar a sus hijos los tiempos. Esa es una de las normas, que hay que revelar los tiempos. Y Satanás también usa esa norma. Satanás revela tiempos, sus tiempos. Apocalipsis dice que Él descendió del cielo, porque sabía, con ira, sabiendo que tenía poco tiempo. Ese poco tiempo Él lo administra, y ese poco tiempo también lo da a conocer. A la tarde vamos a ver que, por ejemplo, el programa de Los Simpsons, 14 años antes, revelaba el día de la visita del Papa para esta fecha. 14 años antes, Francisco no era Papa aún. Y los Simpsons estaban diciendo la fecha en que el Papa iba a estar en Estados Unidos. Satanás revela los tiempos, sus tiempos también los revela. ¿Ya? ¿Por qué escogieron esa fecha? ¿Será que Satanás sabe algo del día de expiación? Para esta fecha, también un mes antes, más o menos, Juan Pablo II dio a conocer su bula de la misericordia. ¿Recuerdan? Ese también es muy interesante, ese evento. Así es, no fue la más Francisco. Ahora en Francisco, la da por un año hasta el otro 23, ¿no? Es el día ¿Para qué? hasta noviembre. Ahora vamos a ver un poco de eso. Pasemos. Vamos a analizar el juicio de los vivos y la ley dominical. ¿Qué tiene que ver el juicio de los vivos con la ley dominical? Es una señal poderosa. ¿Y quién es el que impone la ley dominical? ¿Satanás o Dios? ¿Quién es el que impone la ley dominical? Satanás, ¿cierto? Satanás hace que los hombres instituyan una ley con el permiso de Dios. Porque Satanás no puede hacer nada sin que Él se lo autorice. Él pide permiso. Pero cuando Dios le dé el permiso para que dé una ley dominical, ¿qué va a pasar con el juicio de los vivos?
El Papa estuvo en Estados Unidos hablando de estos temas, la familia. Y esta familia, este tema de la familia no es otra cosa que la preparación previa para la ley dominical. A la tarde vamos a ver un video donde el mundo está siendo preparado de manera subliminal para el domingo. Vamos a ver algunos comerciales de empresas poderosas. Por ejemplo, hay un comercial de la Dodge que tiene una camioneta que tiene el símbolo de un cabrío, ¿no? De un carnero. Vamos a ver esa comercial y ahí vamos a ver cómo subliminalmente se está preparando la mente de los seres humanos para aceptar el domingo. Está muy adelantado que el mundo llegue finalmente a guardar este falso día de reposo. También vamos a analizar que la preparación para la ley dominical, que representa la marca, la bestia, el juicio de los vivos y la ley dominical, significa que así como Dios tiene un tiempo para implementar en sus hijos su sello, ¿cierto? Satanás tiene un tiempo, y podemos decir que el mismo tiempo, un año de gracia, para poder implementar en sus hijos la marca de la bestia. Esto de Francisco, hablando del tiempo de misericordia, no es otra cosa que el tiempo en que se le va a dar a la humanidad para implementarles la marca de la bestia, ¿ya? Pero también es el mismo tiempo que Dios va a usar para implementar el sello de Dios en sus hijos. Mientras unos van a estar siendo marcados por la bestia, otros están siendo marcados por el sello de Dios. El sello de Dios no se recibe de un momento a otro, es un proceso. Y la marca de la bestia tampoco se recibe de un momento a otro. Yo de un momento a otro no voy a decir, voy a guardar el domingo, sino que Satanás ha venido preparándome también para eso. Y así yo puedo haber sido observador del sábado por muchos años. Pero si yo no tengo una comunión con Cristo ahora y estoy mirando al mundo y estoy congraciándome con el mundo y estoy participando de los eventos y de la programación del mundo, pues estoy siendo preparado para recibir finalmente la marca de la bestia. El juicio de los vivos y la ley dominical. Cuando aparezca la ley dominical, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando aparezca la ley dominical, entonces vamos a saber que el juicio de los vivos ya está en desarrollo y que hay unos que ya tienen que haber sido sellados, ¿cierto? Ya hay unos que tienen que haber sido sellados. Vamos a analizar el mensaje de los tres ángeles de manera escatológica y ahora lo vamos a ver con más claridad, porque están escritos en orden. Y el orden es el siguiente: el primero, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entendemos aquí que la hora de su juicio escatológico es, empezó el juicio de los vivos, ¿cierto? Y ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Empezó el juicio de los vivos y ahora nosotros debemos de ser adoradores verdaderos, no de apariencia, porque si somos de apariencia, no vamos a adorar al que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, sino que vamos a terminar adorando al usurpador, al que no es el creador, a Satanás, ¿cierto? No es solamente guardar el sábado, es mantener la comunión con Cristo, porque si yo no mantengo esa comunión con Jesús, por más que haya guardado el sábado por muchos años, no voy a soportar la presión para seguir guardándolo. Estoy recibiendo la marca de la bestia y amo el mundo. No me quiero ir de Babilonia y no quiero entregar mi vida por Jesús, porque estoy cómodo aquí. Ahora, miren el segundo mensaje. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Qué me muestra esto en la etapa del juicio? Que en la medida que es juzgado el pueblo de Dios y sellado, ¿cierto? También al mismo tiempo está siendo juzgado que Babilonia.
¿cierto? Babilonia está siendo juzgada. Y cuando termine el juicio de los vivos, Babilonia ha sido hallada falta, ya ha sido juzgada, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Es más, ese tiempo no es el tiempo de todos los vivos, porque cuando aparezca la ley dominical van a haber unos vivos que todavía no han sido juzgados, ¿cierto? Los adoradores del lugar santo, o sea, los que no tenían el conocimiento de estas verdades. Pero Babilonia ya ha sido juzgada. Y cuando dice ha caído Babilonia, no significa que cayó la Iglesia Católica, sino que caen todos los individuos que han bebido de su vino. Y muchos individuos que guardan el sábado están bebiendo de su vino. Y han sido hallados faltos, juzgados como babilónicos. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿Saben qué significa esto? Que hace beber a todas las naciones, a todas las denominaciones, a todas las religiones, a todas, incluyendo los judíos y los adventistas. Cuando haga beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, es porque ha sido ya juzgada, ha caído. Nosotros estamos en las puertas de eso. Los adventistas nominales que terminarán guardando el domingo serán la mayoría. Y eso está muy próximo porque ese año que les están dando de gracia, o sea, año de se ajustan o se ajustan, para evitar usar las armas de la severidad, para evitar las armas de la severidad por las buenas, ajústense, o si no por las malas, ¿ya? Y muchos por las buenas aceptarán porque no les gustará por las malas. Apocalipsis 14:9. Miren que vamos en orden cronológico. Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, significa que después de que haya caído Babilonia, es porque va a empezar a implementar la ley dominical. Y si ya ha implementado la ley dominical aquí, es porque ya se realizó el juicio de Babilonia y el juicio de la casa de Dios. Y entonces aquí ya es el fuerte pregón. La hermana White dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje que va a dividir la iglesia, que es el mensaje que va a zarandear y va a separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque aquí se va a demostrar quién tiene verdadera comunión con Cristo y quién no, quién es verdadero judío y quién no es judío. Y entonces se van a ver estos eventos. Ley dominical, separación del trigo y la cizaña, polarización y el vomitar de Jesús de todos aquellos que no le abrieron nunca la puerta de su corazón, que viven vidas espirituales tibias, de apariencia, y que le causan náuseas, por eso son expulsados de su boca, vomitados. Nosotros fuimos creados de las entrañas de Jesús, ¿recuerda? Él sopló en nuestras narices el aliento de vida. Pertenecemos a las entrañas de Cristo. Somos de su interior, de su más adentro. De ahí somos, y Él quiere que volvamos ahí. Y Él nos tiene ahí, en su corazón. Pero Él nos conserva ahí con paciencia y algunas veces le causamos náuseas. Cuando uno siente náuseas es fastidioso, ¿cierto? Cuando uno tiene deseos de vomitar. Cuando pecamos, cuando somos infieles a Él, cuando somos indolentes con nuestra propia vida, le causamos náuseas a Jesús. Y Él nos conserva ahí por amor. Pero finalmente a los hijos que no le abran la puerta del corazón para ser transformados y evitar causarle náuseas a Cristo, serán vomitados de su boca. Aquí entonces habrá el gran zarandeo, donde quedará solamente el trigo.
y el trigo será poco. Será poco. Van a haber eventos terribles este año. Este año van a haber eventos que van a zarandear tu espiritualidad. Que van a haber eventos donde tú tienes que analizar, ¿realmente estoy amando a Jesús? ¿Realmente qué vida estoy viviendo? ¿Es una vida de apariencia espiritual? ¿Es una vida de costumbre? ¿Es una vida de tradición? ¿O realmente es una vida, un ejemplo vivificante que vivo cada día con Cristo? ¿Realmente estoy conociéndolo cada día? ¿Tengo una relación estrecha y personal con Él? Porque si yo no estoy viviendo así, no voy a estar preparado para lo que viene. Y finalmente seré vomitado. Vamos a analizar lo que sigue, y es una visión. Polarización es que el mundo va a quedar dividido solo en dos tipos de personas: los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, o los que reciben la marca de la bestia. Esta visión nunca la publicó la hermana Guay en sus libros. Esta visión se la contó ella a un hermano en la estación del tren de Loma Linda. La persona que escribió la visión era amigo de ese hermano, y ese hermano le confesó lo que la hermana Guay alguna vez le dijo en la estación del tren. Dice así: Elmer Johnson es el que escribió finalmente la visión, y el hermano Will Ross fue el que recibió el comentario de la hermana White. El hermano Will Ross, ya fallecido, era un amigo personal mío durante aproximadamente 45 años. En nuestra relación como hermanos de la iglesia, muy a menudo pasábamos las tardes del sábado hablando de su experiencia en el mensaje y de sus conversaciones con la señora Elena de White. Cerca de 1908, mientras vivía en Loma Linda, cerca de la hermana White, que con frecuencia la acompañaba en sus paseos, discutíamos acerca del mensaje de los eventos futuros. Debe ser interesante haber hablado con ella, ¿no? En una de estas ocasiones, a la espera en la estación del ferrocarril en compañía de la hermana Massinterfer y Elder de Robinson, el marido de su nieta, la hermana White nos hacía relación a los tres acerca de la tormenta de la persecución que había de venir sobre los adventistas del séptimo día. Y entonces le dice: y hermano, se refirió a mí de la siguiente manera. Aquí empieza lo que le declaró. La hermana White nos dijo a nosotros tres que estábamos allí en la plataforma de la estación lo siguiente: una terrible persecución iba a venir como una tormenta de viento que derribaba todos los objetos de pie. Algunas traducciones dicen árboles, derribaba todos los árboles. No había un adventista del séptimo día que hubiera quedado en pie, no había ni uno después de esa tormenta. Ellos, como los discípulos, abandonaron a Cristo y huyeron. Todos los que habían buscado ocupar posiciones, o sea, cargos, puestos, nunca fueron vistos de nuevo, fueron arrasados. Después de la tormenta había una calma. Entonces, de entre los adventistas surgió como un gran rebaño de ovejas. Empezaron a aparecer unos, ¿cierto? Pero no habían pastores. ¿Qué quedó? ¿Qué residuo quedó? Ovejas, pero sin pastor. Sigamos. Todos esperaron en oración sincera ayuda y sabiduría. Y el Señor respondió ayudándoles a elegir líderes de entre ellos, de aquellos que no habían tenido ni solicitado posiciones antes, o sea, humildes, que nunca habían deseado cargos. Ellos oraron fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo, y éste los preparó totalmente listos para el servicio. Esta es la remanente, ¿ya? La verdadera iglesia de Cristo. Luego salieron hermosos como la luna, esclarecidos como el sol, imponentes como ejércitos en orden, para dar este mensaje al mundo. Termina diciendo: me sorprendió y le pregunté si eso se aplica a Loma Linda, ya que nos encontramos en ese lugar. Y la hermana White respondió a mi pregunta, declarando que se aplica a todo el mundo denominacional, o sea, a toda la iglesia.
Me dejó tan sorprendido que no le pregunté más, no le hice más preguntas. Aquí muestra claramente de que va a haber unos eventos que van a arrasar nuestra fe, ¿cierto? Que van a poner a prueba nuestras creencias y que no los van a soportar. Y que después de esa tormenta, solamente unos pocos son los que se levantan como un rebaño, como ovejas sin pastores. Sin pastores. Sí, es igual al sueño del cofre y Ujú. Lucas 13:8, recordemos esto. Él entonces respondiendo, la parábola de la higuera, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, ¿y qué? Y la abone. Si en septiembre 23 empezó el juicio de los vivos, este año, quiere decir que Dios nos va a dejar un año más para ver si damos fruto. Si se hubiera cerrado el tiempo de la gracia el 23 de septiembre, a lo mejor no estaríamos en el libro de la vida, y hubiéramos sido borrados de ahí muy seguramente. Pero tenemos un año más, ¿cierto? Para que Dios abone alrededor nuestro. ¿Qué es ese abono? Ese abono no es otra cosa que el trabajo insistente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros queriendo abandonar a Jesús, nosotros aperezados con Jesús y el Espíritu Santo forzándonos a ir a Él. Nosotros jugando con el pecado y el Espíritu Santo convenciéndonos de que estamos en pecado y que podemos perdernos. Nosotros amando al mundo y el Espíritu Santo advirtiéndonos que no miremos al mundo, sino que miremos a Cristo. Todo eso es el abono. Pero yo debo buscarlo también, debo tener fuerza de voluntad si realmente quiero mi salvación. Tenemos un año de misericordia de parte de Dios, pero también hay un año de misericordia de parte de la bestia. Nosotros tenemos dos señores y no podemos servir a los dos a la vez. Yo no puedo decir servir a Jesús y estar jugando con el mundo. Este representa al mundo, a Babilonia. Este representa la marca que va a estar implementada sobre todos los seres humanos y cuya marca los llevará al castigo de Dios. Porque el mensaje dice claramente que si alguno adora a la bestia de su imagen, ¿qué le va a pasar? También beberá del vino de la ira de Dios, ¿cierto? Este hombre ha puesto un año, bueno, este hombre no, el que está detrás de él, ha puesto un año para los protestantes para que vuelvan. Desde el 8 de diciembre del 2015 hasta el 20 de noviembre del 2016. ¿Por qué no de 8 a 8? ¿Por qué no de 8 a 8? Satanás conoce los tiempos y él sabe que muy seguramente aquí se cerrará la puerta de la gracia del cielo y él emula, ¿cierto? Emula lo que es verdadero. Y posiblemente para estas fechas, el próximo, sí, emular es copiar. El próximo día de expiación debe caer más o menos en septiembre, octubre, siempre cae entre esos 2 meses, ¿cierto? Y él da una fecha, 20 de noviembre, o sea, un mes después, para cerrar su tiempo de gracia, emulando el tiempo de gracia verdadero. Nosotros estamos dejando pasar los días sin darnos cuenta de lo que está sucediendo en el cielo. Para el Señor un día es como 1000 años. Y en profecía también un año es un día, ¿cierto? Si Él nos dice que va a acabar en nosotros un año más, para Él ese tiempo es muy corto. Para nosotros son 360 días. Pero ya han pasado, ¿cuántos tiempos? 2 meses largos, ¿cierto? Preguntémonos cómo hemos vivido esos 2 meses largos, creyendo realmente en las profecías, en los tiempos,
y considerando que muy posiblemente el juicio de los vivos ya comenzó. El juicio de los vivos tiene unas etapas también, ¿no? No es que vamos al juicio de los vivos y se abren todos los libros. No, Ezequiel 9 dice que el juicio comienza por los ancianos, por los que han tenido cargos poderosos, por los pastores, por los líderes. Entre más luz, ¿cierto? También es más responsabilidad y también es el orden del juicio. Porque el que tiene más luz, pues tiene más privilegios de vivir de acuerdo a esa luz. Entonces comienza por los líderes y luego termina por el de a pie, ¿no? Que somos nosotros. Pero no podemos tampoco esperanzarnos de que como vamos a ser de último, tenemos más tiempo de gracia para pecar. No juguemos con el pecado, abandonémoslo, hagamos todos los esfuerzos posibles con la ayuda de Jesús para vencer, porque necesitamos este año no solamente para ser cubiertos por su manto de justicia, sino para recibir el sello de Dios. Y el sello de Dios es un proceso, o sea que Él vaya transformando este corazón vendido al pecado, que Él vaya quitando esta naturaleza pecaminosa y transformándola. No lo puede hacer de la noche a la mañana, tiene que hacerlo en colaboración conmigo. Y me da un año para trabajar con Él. Miren, recuerden esto. Cuando iba a empezar el día de expiación en el pueblo de Israel, se hacía lo siguiente. Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Qué es una santa convocación? ¿Qué significa la palabra convocación? Reunión, es un llamado a congregarse, ¿cierto? Ahorita no es un llamado a congregarse en iglesias. Realmente la santa convocación es un llamado de Dios para que tengamos comunión con Él. ¿Ya? Él lanza eventos como señales para que yo entienda que debo estar en santa convocación, o sea que Él me está llamando y yo voy a estar en intimidad con Él. Él me llama a tener intimidad con Él. Miremos el siguiente versículo. Levítico 23:25 dice: ningún trabajo de siervos haréis. Faltaban 10 días para el día del juicio. ¿Y qué actitud debía de estar yo teniendo? Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Saben qué significa que ningún trabajo de siervos haréis? Nosotros lo leemos rápidamente y decimos: ah, sí, para esa época ellos no habían de estar haciendo trabajo de siervos de esa época. Pero eso era símbolo de lo verdad. La verdad es que nosotros no podemos estar haciendo trabajo de siervos. ¿Siervos de quién? De Satanás. Cada que pecamos le estamos sirviendo a Él. Y en esta santa convocación, en este momento que Él nos llama y nos está diciendo: miren, la hora del juicio ha comenzado, yo debo abandonar el trabajo de siervo, de esclavitud del pecado. Yo no puedo seguirle sirviendo a Satanás. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En esa época pues era un sacrificio de animal, pero en nuestra época, ¿qué es esa ofrenda encendida a Jehová? Es este corazón pecaminoso, es esta vida pecaminosa, es este cuerpo de muerte, negándome a mí mismo, tomando mi cruz, negándome a pecar. Esos son los sacrificios que suben al cielo como una ofrenda encendida a Jehová. Pedro lo dice. Miren lo que dice Pedro: vosotros también, en 1 de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Son las ofrendas encendidas, son los esfuerzos que nosotros con nuestra voluntad debemos hacer para no pecar. Dios no nos puede salvar ni nos puede transformar si nosotros no queremos. Dios no nos puede cambiar la voluntad si nosotros no deseamos el cambio.
Pero si nosotros lo deseamos y reconocemos que somos impotentes, pero hacemos también todos los esfuerzos humanos para evitar pecar, entonces Dios obrará. Dios colocará su manto de justicia sobre nosotros y nos irá transformando cada día para vencer sobre nuestra inclinación al pecado. Entonces, esto es lo que yo debo estar viviendo. Si Él me dice, tiene un año de gracia para acabar en Él, ¿yo cómo debo estar viviendo? ¿Debo estar en fiesta y alegría? ¿Debo estar celebrando? ¿Cierto? ¿Debo estar pensando que estoy en seguridad, paz y seguridad? Yo debo estar velando, ¿cierto? Debo estar en santa convocación, teniendo comunión con Jesús y leyendo el sonido de las trompetas que están poderosamente fuertes. En estos días hubo doble terremoto. Nunca en la historia se había presentado, ¿no? Un fenómeno histórico. Terremoto de 7.5 grados, doble, en el mismo lugar. O sea, tembló 2 veces así. Sigamos. Levítico 23:26 me habla de un día. Ese día puede ser nuestro último año. Levítico 23:26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Qué quiero decir? Que puede ser que ese día de expiación va a ser el juicio de los vivos y que va a durar un año. Tendréis santa convocación, nuevamente nos dice, durante ese año, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, que ya lo analizamos. Ningún trabajo haréis en este día, era trabajo de siervos, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová nuestro Dios. ¿Día de expiación para qué? Para reconciliarnos. Si nosotros estamos separados de Él por nuestro pecado, Él nos da un año para reconciliarnos. Y Él nos dice, venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, ¿cierto? Como la nieve, serán emblanquecidos. Porque toda persona que no se afligiere, o sea, que no se arrepintiere en este mismo día, será que cortado de su pueblo, o sea, borrado ¿de dónde? Del libro de la vida. Es el día del juicio. Será borrado del libro de la vida. Yo les he explicado que nosotros no seremos borrados sino hasta el último día del juicio. O sea, hasta el 10 del 10º mes, del 7º mes del calendario judío. Allí se aplicará el borrón. ¿Por qué Dios espera hasta el último día? Por misericordia, ¿cierto? Porque Él guarda la esperanza de que hasta el último momento, como a Judas, el pecador proceda al arrepentimiento y sea salvo. Pero yo no puedo esperar hasta el último momento, porque ¿saben qué sucede? Cuando yo juego con el pecado se vuelve cada vez más poderoso y me esclaviza más, y va a ser más difícil para mí yo decir, ya no peco más. ¿Ya? Así sepa que es el último día de gracia que Dios me da. Es tan poderoso eso que te enceguece, te insensibiliza, te cauteriza y te vuelve su víctima, ¿no? Y es una víctima mortal. Nuestro presente. Conflicto de los Siglos dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo, de la misma manera todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón, los pecados ocultos que no conocemos. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. ¿Qué es un espíritu liviano y frívolo? Tranquilidad, seguridad, no pasa nada, todo chévere, ¿cierto? Empeñada lucha. ¿Sabe qué es lo que nos espera este año? Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos.
La lucha que nos espera no es contra los seres humanos, no son contra las leyes humanas, no es contra el domingo. La lucha que nos espera es esta, contra nosotros mismos, nuestras inclinaciones al pecado. Tenemos que subyugarlas, porque cuando se ha colocado el sello de Dios, nosotros tenemos que haber alcanzado la victoria sobre las inclinaciones. Y el llamado que Dios nos hace es a que todos los días hagamos este ejercicio, el ejercicio de vestirnos. Apocalipsis 14:12, el mensaje del tercer ángel termina así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Veíamos en la fe de Jesús que es que todos los días se apropian del manto de justicia de Cristo, que consideran que son pecadores, que no merecen el cielo, que solamente por la fe en Jesús es que estarán en el cielo, y conviven con Jesús mediante esa fe diariamente para que Él los esté cubriendo todo el tiempo con su manto de justicia. El manto de justicia de Cristo no cubre sus pecados, pero sí les permite estar delante del juicio. ¿Me comprenden? Cuando Javier sea llamado, o el libro de Javier sea abierto, ¿cierto? Es llamado Javier. ¿Quién va a presentarse delante de Dios? Javier está en la tierra, no se da cuenta. ¿Quién se presenta por Javier? Jesucristo, el representante, ¿cierto? Javier está cubierto por su manto de justicia y él se presenta, aquí está Javier. Y entonces, como es Jesús, es aprobado. Así es como funciona la justicia por la fe, ¿ya? Yo estoy luchando acá con mis inclinaciones al pecado, estoy reconociendo que soy un pecador y estoy humillado delante de Jesús. Señor, mis trapos de inmundicia, quítamelos. Y entonces en el juicio, yo soy aprobado es porque el manto de justicia me es puesto, como si yo nunca hubiera pecado. Entonces, el juicio, en vez de ser una mala noticia, para mí es que una buena noticia. Si yo vivo con Jesús, si yo practico este ejercicio de colocarme su manto de justicia, venga el juicio lo más pronto posible. Por Señor, júzgame lo más rápido, porque entre más rápido me juzgues, yo ya voy a ser sellado y estaré asegurado para el reino de los cielos. Zacarías 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Es el juicio. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Lo que nos va a dar a nosotros la aprobación no es nuestros esfuerzos humanos, nuestras victorias humanas en cuanto a justicias, porque son trapos de inmundicia, sino nuestra lucha por mantenernos debajo del manto de Cristo, porque es una lucha. Naturalmente no lo deseamos, pero tenemos que hacer todos los esfuerzos humanos para estar cubiertos por ese manto. Dios les bendiga. Permitan que este año sea un año de victorias cada día, que no dejen pasar los días desapercibidos, sino que estén todo el tiempo en comunión con Cristo, velando, humillando sus vidas ante Él, y Él haga esa transformación en nosotros para que nos haga idóneos para ser habitantes del mundo de la luz. Dios les bendiga.